con Dios no se juega. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó a manos de sus enemigos. Pero el pueblo, no sé si me está siguiendo, sabía del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Y cada vez que ellos eran confrontados por sus pecados, ellos reconocían su error, su pecado, clamaban a Dios arrepentidos. Dios los veía, los oía y les daba de nuevo cobertura. Los defendía, los libraba de sus enemigos. Y así hacía Dios vez tras vez. En su soberanía, ¿verdad que Dios hace lo mismo con nosotros? Vez tras vez. Es decir, al ver su arrepentimiento y comenzaron a buscarle, Dios volvía con ellos, los defendía, vez tras vez, hasta que la copa se rebalsó, como decimos, ¿verdad? Se colmó el vaso. Y Dios dijo, basta. Se enojó y los deportó a Babilonia. Los sacó de la tierra prometida, los sacó de la tierra de abundancia, los sacó de donde lo tenía todo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un ascensor. ¿Saben lo que es un ascensor? ¿Qué hace el ascensor? Dígalo, dígalo. ¿Qué hace el ascensor? Ahora mire el que está al lado, a ver si sube y baja. El ascensor sube y baja, subiendo y bajando. Subían buscando a Dios en sus necesidades. Y Dios los oía, Dios los prosperaba, Dios los defendía, Dios los liberaba. Cuidaba de ellos, pero tan pronto ellos lograban lo que le habían pedido a Dios, eran prosperados, eran libres, se bajaban. Como que se les olvidaba, tenían una anexia parcial y se apartaban, dejaban de buscar a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que caían otra vez en manos de sus enemigos. Oiga, ¿hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros? No. Pregunto, digo, soy un poco curioso. Entonces, ese pueblo era un pueblo de doble ánimo. Y el ser de doble ánimo lo hace a uno rebelde y desobediente. Lo hace a uno falta de compromiso, falta de consagración. Y eso nos llevó a terminar lejos de Jerusalén. Oiga, 70 años estuvieron fuera de su tierra deportados. Los sacaron de de donde estaba la tierra prometida y los mandaron allá, donde no tenían nada. De allá se tuvieron que aguantar 70 años. Y cuando usted estudia la Escritura, después de 70 años, es que comienzan a regresar a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Judá. Y lo primero que ellos hacen al regresar, muy religiosos, ellos edifican altar para adorar a Dios. Pero aparece una persecución y el pueblo se desanima y empiezan a descuidar. ¿Qué cosa? La casa de Jehová, la casa de Dios. Entonces Ageo capítulo 1 versículo 2 dice, diciéndoles de parte de Dios, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos tenían una razón, no es el tiempo. Todavía no es mi tiempo. Dios sabrá, yo sé que más adelante, cuando me arregle, cuando esté mejor. Ellos se parecían mucho a nosotros. ¿Pero qué le dice Dios? En el versículo 4.
pero es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Entonces dice Dios, piénselo un poquito, piénselo. Medita bien. Es decir, pensad profundamente en vuestros caminos. Dice, sembráis mucho. ¿Y qué pasa? Recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja, oídos, a jornal, recibe su jornal en, quiere decir, la bolsa rota, el bolsillito. ¿Qué pasa cuando el bolsillo está roto? No hay plata que se quede ahí. ¿No le pasa que usted trabaja duro y duro, part-time, y no sé cuántas otras cosas, y llega a fin de semana y qué pasa? Es como que trabaje y no hay nada en la bolsa. Dice, piensa por qué te está pasando eso, dice el Señor. Piensa. No quedáis satisfechos, come. Y su esposa, su cónyuge le puede haber hecho la mejor comida, pero usted como que no queda satisfecho. Se pone esta ropa hoy y como que tampoco, como que ya mañana quiere otra. Bueno, hay muchos que les gusta cambiar seguido. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Porque por fin llegué a mi casa. Pone cómodo en su sofá. Y dice el Señor, yo lo disiplaré. Y un soplo. ¿Por qué? Hace una pregunta. Dice Jehová de los ejércitos. Y da la razón, porque mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y es la razón, dice el versículo 10, por lo que se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. Y Dios le dice, ahora si ustedes comienzan a edificar mi casa, estaré con vosotros. ¡Wow! Después de todas esas cosas que Dios le había dicho, era como para esconderse debajo de una piedra. Pero cuando Dios le dice, si ustedes me edifican casa, estaré con vosotros. Dice la Biblia que el pueblo cobró ánimo y comenzaron a edificar lugar para buscar a Dios. Y mientras ellos estaban edificando, Dios les daba palabras de aliento. Versículo 4 dice, esfuércense, cobren ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Les recordaba en el versículo 5 que había un pacto, que Él lo estaba cumpliendo con su presencia en medio de ellos, que no debían temer. Y uno se sorprende. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, siendo como era, recibiendo lo que recibía, tanto beneficio de Dios, tanta bendición, fueron rebeldes, desobedientes, idólatras? Pero yo miro un poco al pueblo de Dios en la actualidad y digo, nos parecemos. ¿No cree usted? Bueno, a lo mejor no ustedes, pero los de la otra iglesia. Es muy probable. ¿Acaso no es cierto que cuando estamos amolados, cuando estamos contra la pared, en problemas, en crisis, con el agua llegándonos aquí, es cuando nos acordamos de Dios? ¿Y cómo sacamos tiempo y corremos a su presencia y le hacemos pacto y le hacemos votos?
y le decimos, Señor, vamos a hacer esto y esto y esto otro, y uno lo ve en ese momento a uno de esos hermanos, hermanitas, y lo ve y dice, qué tremendo siervo, sierva de Dios, adorando, alabando, son los pentecostales de hueso colorado. Pero apenas se le arregla la cosa, se le olvida. Y vuelven a la misma rutina de antes, olvidándonos que Él es un Dios de pacto y que Él cumple su parte, pero exige que cumplamos nuestra parte. ¿Está entendiendo? Dios siempre quiere estar contigo. Él quiere ayudarte, quiere tenerte en victoria. Yo me pregunto, ¿por qué es cuando hay un avivamiento en el pueblo de Dios, ayuda tan poco? ¿Por qué se apagan? Y ya por lo mismo que le acontecía al pueblo de Israel. Como que el pueblo de Dios se ha vuelto ascensorista. Le gusta subir y bajar. ¿O no? La Biblia, por eso digo que leer la Biblia, porque esta palabra de Dios es el espejo de tu alma. Aquí puedes verte. Yo te puedo hablar todo lo que quiera, te puedes decir lo que tú quieras, pero aquí te reflejas. Porque aquí te dice cuando tienes la cara sucia, cuando estás despeinado, cuando ya no tienes pelo, te dice ya te quedaste sin pelo, ya te ves la realidad, o cuando los años te llegan. Es decir, la palabra de Dios es el espejo de nuestra alma. Por eso es lindo leer la Biblia. Si yo quiero saber cómo estoy, porque usted se mira antes de salir de su casa, o usted de los que se ducha, se peina y no hay espejo en su casa. Hay gente que yo los veo y cuidado que no solo mujeres, hombres también. Se miran, van saliendo y se están mirando, suben al carro y bueno, también acostumbre a ver su alma en este libro que es la palabra de Dios. Porque ahí encontramos que lo que pasaba con el pueblo de Israel pasa con nosotros. ¿Cuántos les gusta pasear la Biblia? ¿Aló? Porque hay gente que la saca de paseo el día domingo o el día que viene a la iglesia. Los demás días la pobre Biblia está ahí en un rincón. Y algunos ni se la llevan a casa, la dejan acá. ¿Verdad? Ah, pero tengo otro en la casa, claro, pero también está ahí, sin debe ser. Esta es la espada. Hay que cargarla, hay que llevarla. Con ella nos defendemos. Con ella aprendemos. ¿O no? Es que aquí en la palabra de Dios estamos incluidos. Es decir, que lo que aconteció y acontece y acontecerá es parte de lo que vive el pueblo de Dios. Y esta palabra está aquí para que aprendamos, para que entendamos que lo que le aconteció al pueblo de Israel nos acontece en nuestra relación con Dios. Aquí es donde aprendemos y entendemos cuando estamos descuidando nuestra relación con Dios. Aquí nos damos cuenta cuando perdemos su presencia, su gloria, su cobertura, su provisión. Cuando estamos en medio de un océano sin una balsa salvavidas.
hundiéndonos poco a poco, sabiendo que ya no está su presencia con nosotros, que ya no sentimos su cuidado, ya no sentíamos su cobertura, como